Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos. Estamos otra vez en el segmento de Tierra Buena para el Día del Señor. El padre Jaime y yo, Miguel Saloma, y pues abonando, Jaime, abonando para la Tierra Buena, para escuchar la palabra con más atención, con más recursos teológicos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Muy bien, ha sido una riqueza, no solamente para los que nos siguen seguramente, sino también para un servidor, el ir reflexionando la palabra juntos y encontrando lo que Dios va diciéndonos. Bien, bien. Pues en esta ocasión tenemos una palabra muy compleja en ciertos momentos, eh, ciertas dudas que podemos tener con respecto a lo que significan estas palabras del Evangelio de Juan, situándonos, ya leímos la multiplicación de los peces y los panes. Hay un tramo, una perícopa, un texto que habla de Jesús caminando sobre las aguas y luego llegan a Cafarnaúm y allí hay una controversia primero y luego hay un discurso del pan de vida muy largo que se divide en dos grandes secciones y luego unas controversias finales y las controversias con los apóstoles. Pero vamos a las controversias antes del discurso. Jaime, ¿puedes leer? Sí. Uh-huh. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Muy bien, muy bien. Pues Jaime y hermanos, este texto, como les decía, presenta varias dificultades de interpretación, varias cosas que a la primera vista o a la primera escuchada nos confundimos, ¿no? Pero me gustaría señalar algunas cosas que nos van a que van a destrabar el nudo, ¿no? Independientemente de Cafarnaúm y de los lugares, Jesús se presenta, les dice: yo les aseguro que no me andan buscando por haber visto señales, sino por haberse saciado del pan. Es decir, hay una comparación, una diferenciación de lo que es leer el trasfondo de las cosas y el haberse saciado de los panes. Recordemos que el pasaje anterior, anterior del anterior, porque el pasaje anterior es Jesús caminando sobre las aguas, el pasaje anterior del pan de vida
es la multiplicación. Entonces, Jesús da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, una multitud muy grande, y hace una señal. No hace un milagro, no es un hecho portentoso, sino un hecho significativo, significante. Por eso les dice, ustedes no saben leer más allá. Ustedes no saben leer las señales. Ustedes no han visto las señales, sino que se han saciado de los panes, del aspecto milagroso del suceso, y no han sabido leer más allá. Me andan buscando por eso, porque quieren el bolillo, quieren el pan gratis, ¿no? Es como un proveedor de pan, Jesús, para la gente, y por eso lo andan buscando. Es como cuando nosotros buscamos los milagros sin tener una implicación de conciencia, sino que nada más andamos buscando los milagros por los milagros en sí mismos. Entonces, Jesús nos reprocha, no han sabido leer que detrás del suceso aparentemente milagroso, el portento, hay un significado. Y entonces arranca una explicación de lo que es el significado. No es un proveedor de pan, sino él mismo es el pan bajado del cielo. Y vamos avanzando. Les dice, no trabajen por ese alimento que se acaba. En tiempos de Jesús, los trabajadores podían trabajar y recibir un salario en monedas, pero también había una práctica muy generalizada, que era que les dieran comida y bienes. Los bienes como por ejemplo la casa, el sustento. El trabajador trabajaba en una hacienda, vamos a decirlo así, y recibía no solo el dinero, sino la casa, la educación, la comida del patrón. Entonces, no trabajen por los bienes que se acaban. No solo es las monedas que se gastan, sino el alimento que se acaba, que se acaba cuando te lo comes y que te deja en una situación de saciedad, pero que pronto se convierte en hambre otra vez. Es decir, Jesús les dice, y hay que estar atentos a este primer momento del reproche. Ustedes no han visto señales, no las han sabido leer. Es decir, este alimento es como un alimento de vida eterna. Es un alimento que sacia y que da una espiritualidad. No quiero decir con esto que lo de abajo, lo del trabajo y el alimento físico sean de menor calidad con respecto al espiritual. No es que estemos planteando una teología espiritualoide, no es que nuestra fe nada más sea buscar las cosas del cielo, ¿no? Sino que las cosas de la tierra, el alimento físico, no te da una perspectiva de vida eterna. Es decir, no te da una perspectiva de meta, no te da una perspectiva de sentido de la vida. Y cuando nosotros vamos cayendo en la cuenta de que el alimento físico no basta para estar en esta dinámica de crecimiento espiritual, de crecimiento humano, de crecimiento de la familia, de crecimiento de nosotros mismos. Es decir, estamos entrampados en una situación física. No podemos tener felicidad. La felicidad nos viene de tener un sentido en la vida, de estar haciendo de nuestra vida una vida útil para los demás, generosa, perdonar siempre, estar desechando los rencores, desechando el veneno del odio. Es decir, el alimento
el bolillo no nos da este sentido de vida eterna, no nos da una meta, nos sacia de nuestra hambre momentáneamente, porque a las 4 horas o las 6 horas ya tenemos otra vez hambre. Es decir, no trabajen por el alimento como dice, no trabajen por ese alimento que se acaba. Es decir, se acaba en tiempo. En 6 horas ya tienes otra vez hambre, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Es decir, que te da un sentido de tu vida. Sí, por supuesto que la fe cristiana, como lo decía, no es una fe espiritualoide, pero nosotros al pan de físico lo llamamos pan, pero tenemos que proyectar en un alimento que no acaba, que da la vida eterna. Bien, y este pan lo da el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en los evangelios sinópticos es una frase que se refiere a este servidor suyo. En el arameo y en el hebreo, el Hijo del Hombre era este servidor suyo, este que ven aquí enfrente, su seguro servidor, y se relacionaba con un concepto de bajeza, ¿no? De humildad. Como cuando nosotros decimos este seguro servidor, nos ponemos de tapetito para que la gente pues se sienta bien. Pero en el Evangelio de Juan, el Hijo del Hombre tiene una referencia teológica distinta. Hace referencia al pasaje de Daniel, en el que ve como un hijo de hombre, una figura celestial que baja a la tierra. Entonces, en el Evangelio de Juan hay que entender, cuando decimos hijo del hombre, de hijo de hombre, esta figura como de un ser celestial que baja en forma de hombre, es decir, la encarnación. Cuando dice Juan que les dará el Hijo del Hombre, es como una referencia a la encarnación de sí mismo, porque a el Padre Dios lo ha marcado con su sello, el ungido, el que ha marcado, como lo vemos en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien pongo mis complacencias. Este es el ungido que lo encontraremos después en la cruz. Es como el Kyrios, el Ciro que liberta, es el Ciro marcado por Dios, el Ciro persa que logró que hizo que los judíos dejaran Babilonia y se fueran otra vez a Jerusalén. Es decir, el libertador, el marcado, el ungido, todo eso tiene que ver con en este sello del Padre, ¿no? Que ha marcado al Hijo del Hombre. Y ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Los judíos tenían en la época de Jesús una conciencia de que había que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo lavarles las manos o no caminar ciertos pasos o las reglas de pureza de la comida o estar separados de los paganos o no pisar los sepulcros. Bueno, tenían una conciencia de que había que hacer cosas para estar bien con Dios. Entonces le preguntan a Jesús, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Y respondió Jesús, les da un volteretón total. La obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Que crean. Esto no es posible interpretarlo para la fe católica como los protestantes lo interpretan, que no hay una necesidad de hacer ninguna obra, sino que solamente creemos en Dios. Y por creer en Dios, Dios nos va a justificar. Bueno,
Nosotros los católicos decimos, creer en Jesús es obedecer a Jesús, obedecer la palabra de Jesús. Nosotros tenemos que cambiar nuestros criterios mentales, nuestros criterios internos, para que con otros criterios podamos vivir nuestra vida. La vida eterna se realiza aquí en nuestra vida cuando nosotros comenzamos a tener características de otro tipo. Si nuestras características fueran dadas por la familia, por ejemplo, querernos entre todos, pero menos a un tío que nos hizo una agachada. Bueno, este es el criterio de la familia. El criterio de Dios es perdona. 70 veces 7. Perdona. Perdona a tu tío. Perdona a tu primo. Considera que tienes que seguir luchando por el bien en este mundo. Es decir, las obras, creer en Jesús es cumplir sus mandamientos. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ya los llamo amigos, porque el amigo sí sabe lo que hace su amigo. Sí sabe, entiende. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Allí está muy claro. Creer en Jesús es hacer lo que Jesús nos pide. Y entonces, ¿cuáles son tus obras? Le preguntan para que creamos en ti. Y Jesús les responde, lo acaban de ver, que les di de comer a 5,000 hombres sin contar a mujeres y niños. ¿Qué me preguntan? ¿Por qué creen a una persona que no es el creador del maná? ¿Por qué están fijos creyendo en Moisés? Pero Moisés no les dio el pan. Yo les doy el pan porque yo soy el pan. Esto es como una reflexión muy sapiencial de los hebreos. Ustedes le atribuyen a Moisés el haber dado el pan, pero el pan no lo dio Moisés, lo dio mi padre. Moisés, pues fue el intermediario o el líder del pueblo, pero el que dio verdaderamente el maná fue mi padre. Y ahora yo soy más que Moisés. Yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el que beba, el que venga a mí, nunca tendrá sed. Nunca tendrán hambre y nunca tendrán sed. Se parece mucho a lo que le dijo a la samaritana. Con respecto a la samaritana que le dice, dame de beber de esa agua, le dice, ok, esta agua nunca te va a dejar con sed. Es decir, yo en mi experiencia personal, yo digo que esto hay que entenderlo de una forma distinta, ¿no? Siempre tenemos sed, siempre tenemos hambre, de más, de más. La fe cristiana es siempre tener hambre, pero estar con una conciencia de felicidad, de integración de la felicidad. Y entonces la fe nos hace querer más, pero querer más amistad, querer más intimidad con Él. No es que siento hambre, me quedo con la panza vacía y luego busco el bolillo. No, no. Es tener una felicidad interna muy, muy grande, pero siempre estar deseando más. Por eso, si comemos de ese pan, y ya tendremos una explicación muy amplia. Primero una parte sapiencial, es decir, Jesús como sabiduría, y a otra parte la segunda parte del discurso, Jesús como pan de vida de su carne y de su sangre. Y ya lo veremos con profundidad.
Pero esto abre a que nosotros entendamos que si intimamos con Jesús, si intimamos en el aspecto de la sabiduría y en el aspecto de la comunión eucarística, nunca vamos a tener una sensación de vacío espiritual. El vacío. Como cuando nosotros tenemos hambre, tenemos una situación de vacío. Cuando nosotros comemos de la palabra de Dios y comemos del cuerpo y de la sangre de Cristo, se nos quita la sensación de vacío. Y entonces, pues, se abre un aspecto de felicidad muy grande, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te llama la atención a ti? No, pues ya, ya lo has expuesto muy bien, cada parte del Evangelio muy, muy rico. Yo lo, yo lo percibo sin querer otra vez tal vez repetir, pero bueno, a lo mejor Sí, sí. ideas. Este proceso de encontrarle significado a lo que vamos buscando en la vida, a nuestras acciones, darle significado. No es tan fácil, realmente necesitamos de alguien que nos ayude a descubrir qué hay detrás de nuestras búsquedas, de nuestras acciones, e encontrar el verdadero significado. Y este evangelio para mí es como ese diálogo con Jesús en donde al final lo que te va a dar la clave de que has encontrado el significado del acontecimiento es: danos siempre de ese pan. Es decir, ya lo pides, ya lo vas pidiendo. Es porque ha pasado todo un proceso en donde yo ahorita que estabas hablando dije, bueno, sí, es que es un proceso realmente. Primero nuestras búsquedas, nuestras necesidades, el bolillo, buscar aquello que es lo único por lo que vivimos. Pero cuando alguien nos confronta y nos dice, detrás de tus búsquedas hay algo mucho más valioso, mucho más importante, que no estás mirando, que no estás viendo, entonces ahí nos frena. Y entonces empieza este diálogo, este proceso, yo le llamo así, este evangelio ahorita que lo comentabas, como un proceso. Jesús va ayudándoles y entonces les empieza a explicar su historia. Nuestros padres nos dijeron que les dio a comer pan del cielo, les dio a comer pan del cielo, el maná. Y Jesús reinterpreta la historia diciéndoles, detrás de ese acontecimiento que ustedes siguen viendo de manera superficial, está mi Padre, está Dios. Los está encaminando a descubrir que en esas búsquedas es Dios quien está en el fondo y es a quien necesitamos. Ya conforme avanza este proceso, pues ya Jesús les revela, yo soy, ¿no? Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, y empezamos a abrir los ojos. Cuando entonces, antes de eso, habla de creer. ¿Cuál es la obra de Dios? Que ustedes crean. Y realmente sí, recordemos que nuestras creencias son la base de lo que hacemos, de lo que buscamos, la base de nuestras acciones. Si nosotros hacemos las cosas, debajo están nuestras creencias, lo que estamos creyendo realmente. Entonces, Jesús va al fondo para decir, la obra de mi Padre es que al final de cuentas tú creas realmente a la base de tu vida, sea yo quien esté en el centro, sea mi Padre, sea Dios, esta relación de comunión conmigo. Y entonces sí, nuestras obras empiezan a cambiar. Entonces sí, obedecemos. Entonces sí, escuchamos la palabra, obedecemos a Jesús. Ya cuando va esta apertura, dividiendo así un poco este proceso, nuestras necesidades, que nos confronta, relee nuestra historia, no, esa es otra parte del proceso, y después nos descubre cuál es nuestra verdadera fe, cuál es la verdadera obra de Dios, creer en el que ha enviado. Y entonces ya tocando esa parte tan profunda de la persona, la creencia, en quién estoy creyendo, en quién me está moviendo para buscar lo que busco, para hacer lo que hago, para querer lo que quiero, para alcanzar lo que estoy pretendiendo. ¿Quién me mueve? Ya tocando esa parte, entonces dice Jesús que crean. Y entonces viene, pues danos siempre de ese pan, ¿sí? Esa parte de pedir y decir, exacto, he caído en la cuenta de que lo que verdaderamente necesito es
la relación contigo, la comunión contigo. Dame siempre de ese pan para no tener este vacío espiritual, para no tener, aunque haya dificultades, aunque haya momentos difíciles, persecuciones, muerte, situaciones sociales complejas, no tenemos vacío espiritual. No tenemos vacío espiritual porque hemos encontrado verdaderamente el significado de la vida, el significado de todo, y pues termina diciendo, yo soy el pan. Es esta revelación, y yo creo que es lo que se va a desplegar en este capítulo sexto. ¿Qué significa? Yo soy el pan de la vida. ¿Qué significa? Que Él da la vida, que nunca tendremos sed. Y bueno, por ahí yo leería también este evangelio como un proceso de encuentro con Jesús y que me va... Un itinerario de fe. Lo dices perfectamente bien. Mejor no lo hubiera podido decir yo. Pues yo te pregunto, bueno, yo creo que tú lo sabes porque has tenido mucho tiempo en el ministerio. Mucha gente llega a la fe o a pedirnos ayuda porque tienen eh, una falta de trabajo, ¿no? O se están divorciando o tienen un problema con su hijo y llegan a pedir ayuda en el sentido de tener una solución mágica, ¿no? Una solución mágica. Y entonces nosotros los tratamos de involucrar en un proceso de fe. Como en la escuela de pastoral o en el taller de oración o en la formación básica o en el camino neocatecumenal o en la catequesis de adultos. Es decir, cuando una persona llega pidiéndonos ayuda, que quiere una solución para su problema, una solución práctica para su problema, nosotros no podemos solucionarle el problema. Pero si lo incluimos en un proceso de conversión, esta persona va a descubrir que no era el problema, sino la superficie del problema. La superficie del problema. Y entonces, en la relación con Jesús, se va dando cuenta la persona. A mí me sucedió, y a muchas personas les sucedió, que en la amistad con Jesús, en la intimidad con Jesús, vamos descubriendo la profundidad del problema. Como cuando nos dicen, es que mi hijo está en malos pasos. En el proceso de fe, la gente se da cuenta que el hijo está en malos pasos por otras razones. No son del hijo nada más, sino de la familia, de los papás. Y entonces comienza a haber una revolución en la mente y en el corazón de la persona, a tal punto que se soluciona el problema. Se soluciona el problema de la superficie, ¿no? Se soluciona el bolillo, solucionándolo desde adentro. Me encantó que dijeras desde las convicciones más profundas, desde las creencias de la persona. Esto no se refiere a nuestras creencias de las veladoras, de las mandas, bueno, no se refiere a las cadenas, no se refiere a las prácticas, sino se refiere a la amistad con Jesús. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Y ahorita que comentas de las personas pues, que llegan a las parroquias con esa sed, con esa necesidad, pues sí, se confrontarán también con nuestra limitación porque no lo tenemos, no vamos a ayudarles. Pero yo creo que es el inicio de todo este proceso, de todo este encuentro, el confrontarse con su necesidad y con que nosotros no le respondemos como ellos quisieran, pero sí el acompañamiento, ir descubriendo el significado, todo este itinerario, como lo comentas, es la riqueza que yo creo que la Iglesia puede ofrecer, ¿no? Al mundo. Sí, muy bien. La comunidad cristiana es lo máximo y iniciar procesos con la comunidad cristiana. Algunas personas no lo hacen.
se rehúsan a que nosotros no seamos brujos, ¿no? Que no les podamos solucionar la crisis de trabajo o la crisis económica o la crisis familiar. No se conforman y se van. Y muy enojados, muy enojados. Llegan a decir pues que por eso la gente pierde la fe, ¿no? Bueno, la fe es otra cosa, esa no se pierde. Pero si en algún momento una persona decide iniciar un proceso, a la larga, ese proceso le va a hacer toda la diferencia en la vida. Bien, pues muchas gracias, Jaime. Ya saludamos, les mandamos un caluroso saludo a Toño y a Victoriano, que hoy no se pudieron conectar. Los mandamos saludar mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Compartan, denle like, denos sus opiniones y aquí estamos. Bye. Bye, gracias.